Continuamos en Cátedra Médica. Hoy conversamos con la doctora Leonela Acosta, quien es otorrinolaringóloga, y hablamos de los trastornos respiratorios del sueño. Doctora, usted ha mencionado que una de las características de estos trastornos es que el paciente se queda sin aire mientras duerme, que le falta aire. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que puede traer esto y cuál es la relación? Por ejemplo, yo ayer cuando investigaba veía que guarda relación con lo que tiene que ver con infartos y accidentes cerebrovasculares. Entonces, nos gustaría que explicara un poquito estos riesgos para los pacientes. Sí. Es bien conocido ya la fisiopatología, aunque hay algunos aspectos que todavía no se han esclarecido del todo. Pero cuando un paciente tiene alguna alteración en el flujo de sangre, en el flujo de aire, lo que se conoce como apnea o hipoapnea, generalmente se produce de manera refleja una activación en mecanismos durante el sueño. De manera natural, el sistema cardiovascular se regula durante el sueño, y es que durante el sueño debe de permanecer una actividad parasimpática. ¿Qué quiere decir una actividad parasimpática? Que es un estado del cuerpo en donde el organismo entra en un estado de pasividad, de latencia, donde hay un gasto cardíaco, o sea, contracciones cardíacas mínimas, donde hay una disminución de la frecuencia cardíaca, donde hay una disminución de la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si estamos frente a un paciente que está teniendo esfuerzo respiratorio, si estamos frente a un paciente que no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos, entonces se va a crear un estrés a nivel circulatorio, y eso de manera refleja va a activar el otro sistema que debe de permanecer abolido durante el sueño. Entonces el sueño se invierte. Entramos en un estado de estrés en el cuerpo con aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Estos picos mantenidos en el tiempo, pues son los que se han asociado a las diferentes complicaciones y trastornos que pueden tener estos pacientes. Los pacientes con algún trastorno respiratorio del sueño pueden sufrir enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, infartos, derrames cerebrales. Estos pacientes también pueden tener una alteración importante en el metabolismo, sobre todo en el metabolismo de la glucosa, por el mismo estrés que se genera en la célula. Y la hipoxia, o sea, esa disminución de oxígeno en los tejidos, hace entonces que se acumule el CO2 en esos tejidos, y eso pues produce un daño del endotelio vascular, de los vasos sanguíneos, y también produce una alteración en el metabolismo de la glucosa. Es por eso que tenemos lo que ya se llama el síndrome metabólico, que es el conjunto asociado entre obesidad, hiperglicemia, trastornos respiratorios del sueño, entre otros. Doctor Lafontaine. Doctor, en ese mismo sentido, de manera súbita, una persona pudiera morir por un episodio de apnea del sueño, y si usted sabe, porque ya esto no es de su campo, o sea, ¿qué es lo que ocurre en la apnea del recién nacido? Sí, está descrita la apnea súbita, o sea, la muerte súbita del lactante, y generalmente este tipo de pacientes, por lo regular, además de trastornos obstructivos, se han asociado más trastornos de origen central. Porque ¿qué es lo que pasa? La respiración es algo involuntario. La respiración tiene un control a nivel de nuestro cerebro, en el tronco cerebral, y nosotros no controlamos la respiración. Mientras nosotros dormimos, estamos inconscientes, pero ese sistema respiratorio está funcionando todo el tiempo. Entonces, generalmente la muerte súbita se ha asociado a algunos síndromes, incluso de hipoventilación central, que tiene que ver con una disminución o una abolición de esos reflejos que se emiten directamente desde O sea que el paciente, disculpe doctora, el paciente que tiene trastornos respiratorios durante el sueño, pues la muerte en algunos casos, esa muerte súbita, una persona que tenía esta condición y amanece muerto, se asocia con un trastorno a nivel de los centros que tienen que ver con la respiración en las profundidades del cerebro, lo que nosotros conocemos como tallo cerebral. Eso es así, ¿no? Guarda mucha relación. Eso marca la diferencia entre las apneas. Nosotros tenemos varios tipos de apnea. Apneas son paradas respiratorias. Apnea significa
Paradas respiratorias. Paradas respiratorias, ausencia del flujo de aire. Y entonces la gente se asusta cuando estos roncadores entonces se quedan como inundados, como un carro viejo que se queda. Entonces, eso es una parada respiratoria, ¿no? Exactamente, eso es una apnea. Eso, exactamente. Entonces, las apneas pueden ser de 3 tipos, dependiendo de su causa. Las apneas pueden ser obstructivas, generalmente secundario a lo que estamos hablando, a los trastornos de la vía aérea. Puede ser central, cuando hay una alteración propia de los centros respiratorios que están en el sistema nervioso central. Y puede ser mixta, cuando ambos componentes intervienen en el fenómeno. Ok, doctora, nosotros que estamos hablando hoy, la doctora Leonela Acosta, otorrinolaringóloga, sobre trastornos respiratorios del sueño. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la conducta que debe tomar esta señora que está viendo que su marido, que su papá, que su hermano, las mujeres son más cuidadosas con el cuidado de su salud y son normalmente las que van a buscar ayuda? Pero usted que sabe que tiene esta condición, ¿cuál es la medida que se debe tomar con esos trastornos respiratorios del sueño para nosotros entonces evitar estos efectos que pudiéramos tener tan nocivos desde el punto de vista general? Problemas metabólicos, ha dicho usted, problemas cardiovasculares, problemas cerebrovasculares. Esto es un problema de salud muy importante. Lo primero es identificar, o sea, que el paciente sea consciente de que el ronquido no es normal. Antes, por ejemplo, se tenía concebido que cuando una persona roncaba era porque una persona tenía un sueño profundo y reparador. Pero es bien sabido hoy en día que el ronquido no es normal. O sea, una persona que ronca no es una persona normal, es una persona que debe de buscar ayuda, independientemente sea un adulto o un niño. Sobre todo en los niños, estos trastornos respiratorios influyen negativamente en su desarrollo, tanto intelectual como su desarrollo físico, en su comportamiento, en las conductas. Muchas conductas de hoy en día en niños son atribuidas a esos trastornos del sueño, generalmente secundario a la hipertrofia adenoamindalar, de las amígdalas y las adenoides. Pero ya en un paciente adulto, lo primero es buscar ayuda, sobre todo una ayuda especializada, no simplemente ir donde un curandero, mira, yo ronco, necesito que me dé algo para que me quite el ronquido. No existe tratamiento farmacológico para el ronquido. No hay tratamiento farmacológico. No hay medicamentos, no hay pastillas, no hay medicamentos, no hay pastillas ni inyecciones. ¿Por qué? Porque esto es una condición obstructiva. Es un paciente que tiene un colapso de la vía aérea. Entonces, lo importante en esto es establecer una buena historia clínica, porque lo primero es determinar si es un roncador simple o si es un paciente que tiene un síndrome de apnea. Entonces, ahí viene la evaluación oportuna, adecuada, que debe hacerse con un otorrinolaringólogo, que es el especialista entrenado en tratar estas condiciones. Pero lo importante no es tratar, es diagnosticar y evaluar la condición, porque lo primero es encasillar al paciente. Entonces, esa evaluación incluye una historia clínica detallada, hay que evaluar el paciente, hacerle un buen examen físico. ¿Por qué? Porque tú tienes una vía aérea compleja, tú tienes muchas estructuras, entonces tú tienes que identificar dónde está el colapso, dónde que está el bloqueo, ¿me entiendes? Si es en la nariz, si ese paciente tiene una desviación importante que le esté comprometiendo la respiración nasal, si tiene una macroglosia, o sea, si tiene una lengua voluminosa, si ese paciente tiene un paladar caído, si ese paciente tiene alguna otra condición como una obesidad central, sobre todo cervical. Entonces, eso es la evaluación, identificar el lugar. Si es necesario, se pueden auxiliar a través de pruebas, como son las nasofibrolaringoscopías, que son exámenes ya endoscópicos, donde tú puedes ver la estructura. ¿En qué consiste ese estudio? Las nasofibrolaringoscopías son uno de los procedimientos Pero todos más... los nombres de ustedes son raros, doctora. Otro trabalengua. Naso, viene de nariz, ¿verdad? Exacto. Perdón, naso, es un fibro viene de, entonces, el de la tubo. Fibra óptica, que Ajá. es lo que se utiliza como instrumento. Laringo de la vía, o sea, de la laringe. Exacto. Y entonces, es una visualización que se hace de la nariz y de la laringe a través de un tubo
que se entra de fibra óptica. Correctamente. Estoy aprendiendo. Mira, Mauri, usted sabe de eso, doctor. De donde Quinito Minde, nuestro gran merenguero, ¿Sí? aprendió a hacer trabalengua. Ya usted Fue sabe. con Otorrino. Con Otorrino. La sufrió la lengua copilla. Sí. Entonces, Ese es un estudio idóneo, es una herramienta útil que se hace de manera regular en la consulta. Y hay un estudio también que se puede hacer, o sea, una evaluación endoscópica del paciente, pero durante el sueño. Y ahí ya, eso generalmente un paciente que se le induce un sueño fisiológico, o sea, lo normal, más natural. fisiológico, lo más normal posible, y entonces introduce ese lente y se hace una revisión completa de toda la vía aérea superior. Y con eso más o menos se puede estimar en un 95% de los casos los sitios de oclusión. ¿Y qué se hace entonces? Una vez usted ha establecido que hay una obstrucción y que es como decir que se ha caído un árbol, la vía está obstruida, ¿no? Hay un problema mecánico. ¿Qué se hace? Las personas que nos están preguntando, hoy conversamos con la doctora Leonela Acosta, ella la encontramos en Grupo Médico NACO, acá, en el centro de la capital, en el 770-1202. 770 con el 809-1202, y también la encontramos en el Centro Policlínico Nacional, eso es en la zona oriental, en el 788-2323, ahí la encontramos en la extensión 256. Doctora, ¿qué se hace una vez ya a través de la evaluación de esa historia clínica, de ese examen físico que usted hizo y de esos estudios que son de soporte para visualizar? ¿Qué podemos entonces hacer desde el punto de vista de otorrinolaringología? Una vez establecido el diagnóstico, lo que se procede es al tratamiento del paciente. El tratamiento del paciente roncador o el paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño es un tratamiento conservador. Y ese tratamiento conservador, que representa el 80% de los casos, está basado básicamente en mejorar el estilo de vida. Eso es lo primero. Hay que identificar los factores presentes en el paciente, que la obesidad, que el tabaquismo, el consumo de alcohol. Entonces debemos iniciar por ahí. Un paciente obeso, roncador, lo primero que debe de hacer es bajar de peso. Para uno resulta muy fácil decirlo. Nutrición con ellos, ¿no? O sea, parte del tratamiento consiste en no ir con el bisturí, un cambio sino en el estilo de vida. Correcto. Correctamente. Muy bien. Modificar esos factores de riesgo, disminuir el consumo de alcohol, por lo menos durante la noche. Es bien sabido que el alcohol produce un aumento de la relajación muscular. Disminuir el consumo de tabaco si es un paciente fumador. El tabaco produce mucho edema, inflamación de la vía aérea. se hinchan. Y exactamente, se hincha la vía aérea y eso aumenta la obstrucción a nivel de estas estructuras. Existe lo que se conoce como CPAP. ¿Qué es El eso? CPAP es un dispositivo que emite una presión continua de aire a través de la vía aérea y se adapta a través de una maquinilla conectada a una consola. Es el tratamiento gold estándar en el manejo de los pacientes roncadores. Esa presión continua en la vía aérea pues hace que ésta se mantenga permeable todo el tiempo y que nunca cese el flujo de aire, lo que mantiene el paciente, por lo menos lo que promueve un sueño más reparador, lo que evita los microdespertares, las alteraciones secundarias por esa obstrucción o ese bloqueo que se genera durante el colapso. Hay muchísimos dispositivos que se han inventado, pero cada paciente es independiente. Lo importante mencionar aquí es que el ronquido es algo multifactorial, o sea que no necesariamente tú vas a encontrar una única causa en un paciente determinado. Casi siempre son varios los factores que intervienen y que condicionan a ese fenómeno. Entonces, doctora, esta sería la opción 1, el CPAP. Entonces, primero el estilo de vida, sí, o sea, mejorar las condiciones de vida. Porque hacemos poco a una persona que está súper gordo y entonces le ponemos un dispositivo, pero entonces el problema, la causa sigue latente, sigue ahí. Correctamente. Entonces, ¿y cuándo se recurre a la cirugía? ¿Cuándo el doctor La decide, cirugía bueno, es ya la última herramienta que se debe de utilizar en un paciente con algún trastorno respiratorio del sueño. Generalmente la cirugía debe de hacerse, o en promedio se hace en menos del 10% de los pacientes, lo último. ¿Qué es lo que se utiliza habitualmente?
durante la evaluación se identifican los puntos de bloqueo y si se identifica que puede ser secundaria a alguna condición o un aumento de volumen de los tejidos como la lengua, ya sea el paladar, entonces ese paciente se evalúa y si es un paciente que no ha tenido una respuesta adecuada al uso del CPAP o se rehúsa al mismo porque no es fácil, o sea, la adaptación al CPAP es difícil porque eso es una mascarilla que tú vas a tener todo el tiempo. Entonces se puede recurrir a la cirugía, pero esa es la última opción. Ya después que se hayan agotado todas las medidas del lugar, entonces se decide operar. Hoy en Cátedra Médica hemos estado hablando con la doctora Leonela Acosta sobre trastornos respiratorios del sueño. Recordarles que pueden encontrar a la doctora Acosta en el grupo Médico NACO en el teléfono 809-770-1202 y en el Centro Policlínico Nacional en el 809-788-2323 en la extensión 256. Tenemos una llamadita por aquí. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Buena, Cátedra Médica. Buenos días, doctora Buenos días. Mauri, a todos en cabina. Gracias, adelante. Sí, yo tengo tres preguntas en realidad. ¿Por qué el dormir mal hace que se aumente de peso? En primer lugar, ¿qué tiene que ver es rebajar con dormir bien? Segundo, cuando yo camino a veces en el asfalto con chancleta o calizo, como le decimos regularmente, siento un palpitar en el oído cada vez que camino. Pan, pan. No siempre, me pasa algunas veces. Es un asunto de cerebro. Y lo tercero es el vértigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causa el vértigo? Muchas gracias. Bueno, el hombre llegó Una duro consulta. y culvero. Doctora Leonela Acosta, otorrinolaringóloga, adelante. Como habíamos comentado al inicio, sabe que ese bloqueo constante de la vía aérea y de manera repetitiva conlleva a muchos trastornos metabólicos en el cuerpo. Esa hipoxia crónica que ocurre en los tejidos aumenta el estrés a nivel de los vasos, endurecimiento de lo mismo, pero también altera el metabolismo de las diferentes nutrientes, como son la glucosa, el metabolismo de los lípidos, y es bien conocido la relación que hay ya entre el síndrome de apnea obstructiva del sueño y la obesidad. En cuanto al tinnitus, el tinnitus es un sonido interno, sin que haya un estímulo real que pueda ocurrir en los oídos. O sea, no hay alguien que esté produciendo ni algo que esté produciendo el sonido, pero la persona lo percibe. Exacto. Escuchan algo que no existe. Algo que no existe. Exacto. Habría que evaluar y habría que hacer una evaluación. Como él refiere que el tinnitus generalmente ocurre cuando está caminando, puede estar relacionado con algún mioclonus, que son contracciones musculares, que son una causa común de tinnitus. Pero habría que ver también desde el punto de vista vascular que no sea ninguna alteración a nivel del flujo vascular de los vasos del cuello que también podrían estar generando el cuadro. Bueno, doctora Leonela Acosta, otorrinolaringóloga, gracias por estar con nosotros en esta ocasión, Cátedra Médica. Pues hemos concluido por el día de hoy y estamos agradecidos de que usted saque tiempo para dedicarlo a la comunicación en salud, que es lo que hacemos en Cátedra Médica. Gracias a ti, Amaury. Para mí es un placer. Pueden contar conmigo siempre, claro. Bueno, señores, mañana será otro día. Lisania Salcedo, el doctor Roberto Lafontaine, desde Moca, el doctor Nelson Rodríguez Monegro y un servidor. Hemos estado con ustedes, señor Labur. Mañana será otro día. Ismael, gracias por tu aporte en los controles. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.